Hola, somos Guille y Mari, dos viajeros de tiempo completo que decidimos crear este espacio de charla y reflexión y así compartir temas que confiamos te van a interesar escuchar, para coincidir o incluso para criticar. Bienvenidos a Recreo, amigos, bienvenidos al podcast de los chicos de la ruta. Lo que vas a escuchar a continuación son opiniones y reflexiones personales no basadas ni avaladas por disciplinas científicas. Dependiendo de la temática, puede contener lenguaje adulto, por lo que recomendamos discreción. Qué tema incómodo la muerte, ¿no? No obstante, a veces vale la pena incomodarnos un poco para naturalizar algo que en definitiva nos va a pasar a todos. Somos Mari y Guille y hoy en el podcast de los chicos de la ruta invitamos a una pareja muy especial. Ya estuvieron en otro podcast también, porque además de ser viajeros, son amigos. Dos personas con las que hemos compartido largas charlas de la vida y a quienes no les molesta para nada hablar de este tema. Quizás por la poca fortuna de haber vivido la muerte un poco de cerca. Qué irónico sonó esto, ¿no? Vivir la muerte de cerca. Pero bueno, en cierta manera, el hecho de haber perdido a seres queridos nos habilita, si se quiere, esta posibilidad de hablar de ella, de la muerte. Hoy están con nosotros Chilu y Ese del Chess Team. Bienvenidos, amigos. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola chicos, gracias por invitarnos. Bueno, ya es la segunda vez que los tenemos en el podcast, chicos. ¡Qué privilegio! La verdad, Para nosotros, claramente. Se nota que estamos cerca. Y se nota que estamos cerca y que hablamos mucho de temas así como Que nos para gusta- podcast. Que nos Temas que dan para podcast. Temas conflictivos o que nos temas... gusta sí. hablar, exactamente. Así que O no bueno. conflictivos, pero como decías vos hoy, la Polémicos. palabra Sí, Polémicos. exactamente. Temas que dan para la charla, para la reflexión. Así que bueno, como ya les dijimos, estamos en primer lugar muy agradecidos porque se sumaron a este podcast para hablar un tema que a priori es muy personal y que no siempre todo el mundo está dispuesto a hacerlo, así que gracias por la valentía. Así que bueno, para arrancar e ir al hueso, cuéntenos qué es la muerte para ustedes. Y acá también Guille se va a sumar con la respuesta. Pero primero ustedes. Es un tema polémico y es un tema complejo porque tiene distintos enfoques, ¿no? Obviamente desde un punto de vista biológico, la muerte es, obviamente es el fin de la vida, es cuando un ser biológico deja digamos, de estar vivo, valga la redundancia. Es interesante porque eso que acabas de decir ata a otra pregunta, pero la vamos a hacer más adelante, Bueno. y es si efectivamente la muerte es el fin de la vida. Exacto, por eso te estoy hablando desde un punto de vista biológico, porque hay distintas culturas, religiones y demás que piensan que, y yo adhiero un poco, a que la muerte no es el fin de algo más, ¿no? Que, digamos, del alma, el espíritu, depende cómo uno lo quiera llamar. Pero bueno, en principio, digamos, para dar un puntapié, la muerte sería el fin de la vida, es lo opuesto. Bien. ¿Chilu? Chilu no sé si piensa igual. Sí, no sé qué decir al respecto. No sabría qué contestar. No lo pongas. No sabe y no contesta. Claro. No sabes qué es la muerte para vos. Sí, claro, es el fin de la vida. Pero bueno, es, como dice Ezequiel, ¿qué hay después de la muerte, no? Lo que siempre se plantea y en verdad no se sabe. No hay una respuesta para eso, una respuesta certera. Todo el mundo quiere creer que hay algo después de la muerte y es el consuelo de la vida. O sea, si uno tiene ese consuelo de saber que viene algo después de la muerte, vivimos todos tranquilos sabiendo que después va a haber algo mejor incluso que lo que vivimos en la Tierra. Pero como no hay una respuesta real, Claro. no se sabe, Creencias nomás. son creencias, entonces es difícil decir. ¿Y vos, Guille, qué pensás? Yo creo que es el momento de trascendencia. Por esto que decía ese también, ¿no? Para mí la muerte es como un momento donde el alma trasciende a otro plano y sigue su proceso de evolución, que en algún momento terminará con la unión de ese alma con el todo. Esa es mi visión. Por eso no es un tema que a mí me moleste particularmente pensar que me voy a morir, porque comparto esto que dicen de que siento que hay otra cosa después de la muerte, que es simplemente un punto de trascendencia. Eso no implica que uno no tenga, claro, que no sepas qué va a pasar después y que tengas ninguna certeza, porque en realidad Totalmente. todo esto es una teoría o contado por alguien que cree que es esto, pero nadie fue al otro lado, volvió y te dijo, che, mira, es así. Aparte, de todas maneras, si te morís, ¿qué importa? Si ya estás muerto, ¿qué importa qué hay después? ¿Entendés?
Ponele que vos mientras vivas tengas el consuelo de saber que algo va a pasar después. Pero eso después no pase. ¿Qué importa? Ya estás muerto. Ya no tiene relevancia. Lo que pasa que ahí, bueno, ahí justamente el qué pase tiene que ver porque uno lo asocia a los sentimientos, que digamos, están más asociados con lo carnal, digamos, con lo burdo que podría ser el cuerpo y el espacio. Pero por ahí la pregunta sería, ¿para qué vivís? ¿No? Más que ¿para qué vas a morir? Vas a morir porque es parte del proceso, pero ¿para qué vivís? ¿Por qué nacés? Yo creo que lo importante digamos, de la muerte en sí es que le da sentido a la vida en algún punto. Porque la muerte, digamos, la vida sin una muerte no tendría sentido. Si uno viviera para siempre, bueno, ahí creo que había algo al respecto, ¿qué sentido tiene? Bueno, puede tener un sentido, obviamente. Puede ser, o cada uno le buscará un sentido si fuera una vida eterna. Pero la muerte te pone un plazo. O sea, tenés X años. Además es un plazo que no lo conoces. Tenés una vida de ventaja, ¿no? Claro. Bueno, Como estamos, justamente hablábamos eso, ¿no? Hay gente que vive muchísimos años y hoy decíamos, le preguntaba a Chilo, ¿para qué querés vivir tantos años? 130 años, 120 años. Hay una visión que es que muchas personas quieren vivir más justamente para poder lograr desarrollar lo máximo posible su alma en este estado para poder trascender de una manera más completa y no tener que volver a repetir parte de su vida. Es más filosófico esto que digo, ¿no? Pero decís a nivel consciente o inconsciente. A nivel del alma. A nivel de alma. Claro. ¿Por qué? Porque voy a lo que decía recién. Uno nace porque tiene un objetivo que es justamente en esta visión es la de trascender, ¿no? Y en la que yo comparto. Es la de trascender, es la de hacer evolucionar tu alma, sanar tu karma, generar karma bueno, no sé qué, y lograr esta unión con Dios, con el todo, con lo que quiera, como quieras llamar. En ese proceso, cuanto más tiempo estés en este cuerpo, más tiempo podés hacerlo, más tiempo tenés para hacerlo. Vivir por vivirlo y solo disfrutar del sentimiento terrenal, por ahí no te ayuda en eso. Es como perder el tiempo, digamos. Parecería que para algunos es perder el tiempo. Para otros es un montón. Yo voy a dar una respuesta un poquito más terrenal, no tan esotérica como la tuya, pero creo que la muerte, desde el punto de vista del que no la padece, digamos, sino del que queda, es una de las cosas más terribles que tiene que enfrentar una persona, el hecho de perder a un ser querido, y la muerte es algo inexplicable. No entendemos qué pasa cuando el otro se va, cuando el otro desaparece de este plano, si se quiere, y es una de las cosas más dolorosas que tenemos que enfrentar como seres humanos. Siempre me acuerdo que mi mamá me decía, cuando perdió a su marido, a mi papá, me decía, fue un acto de magia, hija. De repente tu padre estaba y de repente no estuvo más. ¿Y cómo vos le explicás a tu cabeza y a tu realidad y a tu día a día que esa persona no va a estar más con vos? Entonces, más allá de las interpretaciones que pueda llegar a ver, para mí la muerte es una cosa inexplicable, es un fenómeno para el que no nos preparamos en esta sociedad, porque sé que hay un montón de otras sociedades que están muchísimo más evolucionadas respecto de la muerte, y qué interesante sería que así sea, ¿no? Porque naturalmente, si nacemos, vamos a morir, pero cómo nos cuesta enfrentarla y cómo nos cuesta naturalizarla, ¿no? ¿Por qué creen que nos cuesta esto? ¿Por qué no la tenemos incorporada como parte de la vida? No nos educan con inteligencia emocional desde que somos niños. Deberíamos, la sociedad debería estar preparada desde muy chicos, no sé si tan chicos, porque de hecho la gente dice, no hay que hablar con los niños de la muerte porque los traumas desde chicos, pero si estuviera naturalizado desde el vamos, creo que nos afectaría mucho menos la muerte. O sea, en todo sentido es algo que va a pasar desde que nacés, sabés que te vas a morir. Entonces, ¿por qué no nos preparan? Sabes que te vas a morir. Desde que nacés empezás a morir. Exacto. Claro. ¿Por qué no nos preparan psicológicamente o emocionalmente para aceptarlo y superarlo? Hay una visión que a mí me gusta mucho, que es de Oriente. Voy a tu pregunta, Mari. Yo creo que en Occidente no hablamos de la muerte, es un tabú y justamente es el error, por eso le tenemos tanto miedo, por eso estamos más arraigados a los deseos. En Oriente hablan mucho más de la muerte desde muy pequeños y lo internalizan mucho más.
y tienen este concepto de que la muerte, como es algo que puede suceder en cualquier momento, vos no sabés en qué momento, ¿no? Ahora en este momento puede caer algo acá y nos mata a los 4 y nadie lo esperaba, es una manera de traerte al presente y poder entender y disfrutar del presente. Esta cosa de estar presente hoy, acá en este momento, y estar disfrutando de esta charla, lo podés lograr pensando en que dentro de un momento ya no lo podés estar, porque te moriste. No sé si me expliqué. Sí. Pero resulta muy aturdidor para una persona ser consciente de su finitud, ¿no? Porque creo que es que ese es el objetivo. Para mí todos deberíamos ser conscientes de eso a diario, para aprovechar cada día de nuestra vida. Es que ese es el objetivo. Sí, valorar el estar vivos. De alguna manera es lo que decía antes. O sea, la muerte define a tu vida en realidad. Es lo que le da sentido a tu vida, saber que no va a estar más. Que lo que estás viviendo ahora se termina. Ahora y en algún momento. Que no lo sabes tampoco. O sea, que piensan que hablar de la muerte nos cuesta por un tema cultural estrictamente. Sí. Y no por un tema de pensarnos finitos, pensarnos... Yo no sé si uno le tiene tanto miedo a la muerte, bueno, es personal, ¿no? Como al sufrimiento que pueda tener en el momento de la muerte. Porque si uno dijera, bueno, sin saber en qué momento, te morís y listo, pero no sufriste nada. Te fuiste a dormir, y no te despertaste. Sí. Sería menos, pienso yo, no sé, sería menos traumático para la gente decir, bueno, un día te fuiste a dormir y no te despertaste y listo. Pero yo creo que está muy asociado a sufrir y sobre todo, si es en la vejez, a problemas que uno puede tener en la vejez, a pasarlo mal, a enfermedades crónicas, a ese tipo de cosas. Entonces, por eso creo que la muerte es tan... digamos, tan tabú, por un tema de que uno no la quiere porque la asocia a todo eso, al sufrimiento, pienso yo, más que solamente a no estar. ¿Y piensan en la muerte seguido? Sí, es algo, son temas que se vienen a la cabeza o a las conversaciones. Tenemos mucho tiempo para conversar en nuestra vida y son temas de los que conversamos. Y la verdad es que no le tenemos miedo así conscientemente, porque inconscientemente, por supuesto, creo que todos le tenemos miedo a la muerte, pero si uno piensa como racionalmente y conscientemente, no le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque en mi caso, por lo menos, creo que viví la vida que quise vivir, estoy totalmente plena y estoy lista para morirme el día que sea, porque sé que viví, hice todo lo que quise hacer, no tengo nada de o sea, nada que dejé sin hacer o arrepentirme de no haber hecho. Entonces, en mi caso, sí, estoy tranquila con la muerte. Bueno, obviamente tengo un montón de cosas por vivir y que quiero seguir estando porque tengo una vida feliz y plena, pero no significa que el día que me muera, o si ahora me dicen te morís mañana, yo voy a decir, uy, cómo me quedé cómo no aproveché mi vida, o cómo no hice esto, o cómo no dije esto, o cómo no lo valoré. Bueno, una gran privilegiada, Chilu, porque no todo el mundo creo que a esta altura de la vida puede decir lo mismo, ¿no? O sea, creo que nunca nos pasa de sentir que estamos preparados para partir. Claro, es más el miedo a no haber vivido que a la muerte en sí. Exacto. ¿No? Lo que estás comentando. Exactamente. Exacto. ¿Y les pasó de estar cerca de la muerte? No sé si cerca en el sentido que dicen que se te pasa toda tu vida por delante. Creo que eso nunca me llegó a pasar. No, creo que lo tendría muy claro si eso me hubiese pasado, de que se me pasó la vida por delante, onda, en el segundo te estás por morir, dicen que pasa eso. Pero sí estuve en situaciones de riesgo en las que sí me podría haber muerto varias veces, haciendo deportes extremos o accidentes en la naturaleza. No, por ejemplo, de auto, nunca creo. Bueno, sí estuve en algún accidente de auto, pero ninguno fue así grande como para decir, bueno, estuve tan cerca de la muerte. Pero no la sentía la muerte tan cercana. Sí sabía que, o sea, sí estuve muy cerca porque, no sé, en un caso, por ejemplo, se me desprendió una piedra de la mano, yo estaba colgada de una piedra. Pasando por un sendero se me salió una piedra y quedé colgada de una mano en un precipicio. Entonces, o sea, si algo fallaba en la otra piedra o la fuerza de mi mano caía. Pero claro, no pasó, ¿entendés? Entonces no siento que estuve cerca de la muerte. Me pegué el susto de mi vida en ese caso y en varios otros casos en que por ahí tuve, no por descuidos, fueron accidentes siempre. Por la verdad que soy muy cuidadosa cuando hago deportes, pero accidentes que no los prevés. Y sí, podría haberme muerto en varios casos, en varias oportunidades. Pero como no pasó y no estuve realmente cerca, no sé qué tan cerca de la muerte estuve. No sé cómo. Bueno, esa situación que contaste era bastante cerca.
Terrible, ¿no? Y más allá del susto, no te pasó nada, o sea, no te quedaste pensando, reflexiva. No. Soltaste en ese Sí, momento. sí. La adrenalina, me parece. La adrenalina. Toda mi concentración fue en cómo salgo de esta situación, cómo vuelvo a una zona segura y nada más. Bien. ¿Ese? En mi caso, no particularmente, más allá de, digamos, de familiares, pero no personalmente que lo haya sentido en mi persona. No tuve esa, en ese punto, digamos. Bien. ¿Guille? Yo sí, tuve un accidente de auto y a mí lo que me pasó con eso es que en el momento, en el momento no, pero en esa semana posterior, es como que reflexionás un poco sobre la vida que vas llevando. Yo hablo por mí. Me pasó después que después de esa semana me metí de vuelta en la rosca en la que estaba, que es trabajar y en todos los compromisos que tenía, y como que nunca profundicé en ese tema. Pero sí a partir de ese momento me quedó esta cosa que decía la Chilu, es de que pues yo tuve un accidente de la nada, o sea, tuve un accidente de tránsito de un segundo para el otro, te decir, ¿viste? No es algo que preveía. Bueno, así son los accidentes. No, claro, pero Uno que los si no es espera. algo que, claro, tal cual, bueno, es así. Pero sí me había dado cuenta que si me moría en ese momento me quedaban un montón de cosas por hacer. Que eso fue lo que en mi cabeza quedó dando vueltas todo el tiempo y que de alguna manera decantó en esto que hago hoy, ¿no? Que por eso cambié tanto, que me llevó muchísimos años porque tuve el accidente y el cambio lo hice 15 años después del accidente. Pero en todo ese camino, a partir de ese momento me empecé a preguntar mucho más sobre la muerte, a leer mucho más sobre la muerte y esto que decía ese, ¿no? Y lo que más me preocupa es el sufrimiento previo a la muerte. O sea, no tener una muerte agónica. Claro. O sea, muero y listo. Ahora no estar agonizando. No me es una enfermedad, no me Preferiría morir y listo. Pero bueno, eso no se sabe. No se puede elegir. Ojalá, Se puede elegir, ojalá claro. se pudiera elegir. Sí, uno puede hacer cosas en la vida que de alguna manera te acerquen a una vida mejor y a un final mejor, pero la realidad es que nada te lo garantiza tampoco y nadie sabe cómo va a ser el final, Claro, pero ¿no? ¿qué es un final mejor, viste? Porque No, bueno, un final con una muerte natural o una muerte no sufrida. Me refiero a que podés hacer un montón de cosas en tu vida para hacer que eso pase, pero no necesariamente hacerlas te lo va a garantizar. Digo, te puede pasar igual. Pero también uno piensa que un accidente, por ejemplo, es la muerte más traumática probablemente, o una de las muertes más traumáticas, un accidente de auto o de cualquier tipo, que se te caiga algo en la cabeza, lo que sea. Pero también, si lo pensás en la persona que se muere, es una de las mejores muertes. Más allá del segundo o el momento en el que te estás muriendo, que debe ser lo peor, pero es una muerte rápida, es una muerte casi súbita, es una muerte que te exime de dolor en la mayoría de los casos. No sabes si te exime de dolor. O muy No, rápido. sí, es muy- Es claro. rápido, bueno, pero puede ser un sufrimiento rápido, pero muy Debe ser intenso, terrible ese no sé. momento, pero me lo comparo con una enfermedad de 2 años, sí. un cáncer postrado. Olvídate. No, olvídate, me elijo el accidente, aunque es mucho más traumático. Muy terrible. Bueno, y les cuento a quienes nos estén escuchando que en este momento estamos en un pueblo de Ecuador, del sur de Ecuador, llamado Vilcabamba, en donde parecería estar la receta de la longevidad. Hay gente que vive más de 100 años en este lugar y eso, bueno, nos inspiró un poco a hablar de este tema, ¿no? Y también nos trajo a la mesa otra pregunta que es interesante. Digo, ¿les gustaría vivir eternamente? Ah, eso es lo que hablamos antes. No, depende cómo. O sea, a esta edad soy feliz viviendo eternamente, pero con 120 años no puedo hacer nada. Claramente no. Me embolo, ¿no? si vivís eternamente, No. pero seguís envejeciendo, es como. Y claro. Claro. ¿Qué podés hacer a los 120 años? No, pero igual, por más que vivas eternamente con 40, ponele, ¿eh? Esto que decía ese, ¿no? Como que no tenés un propósito. No aprovechás tu vida al máximo. O podés porque procrastinar decís, al máximo. Claro. Lo hago el año que Claro. viene directamente. No es lo hago mañana, lo hago el año que claro. viene. O lo hago dentro de 10 años y total. Qué apuro hay. ¿Qué apuro hay? Sí, Claro, no la sé. muerte te apura, en definitiva. La muerte te vivir la apura a vida. vivir la vida. Sí, Mirá si la pero muerte... incluso, En el mejor de los casos, la muerte nos Sí. apura a vivir la vida. Exacto. Bienvenida a la conciencia de la Sí. finitud para replantearnos cómo vivimos la vida, ¿no? O sea, Exacto. pero por eso es justo lo que quería decir, que la muerte también como
como impulsor, o sea, todo lo que estuvimos cerca de la muerte, de alguna manera te hace replantear la vida, como comentaba Guille recién. Y creo que todos pasamos por situaciones que nos replanteamos un montón de cosas y la muerte te lo trae bien cerquita. O sea, no es que uno estás pensando y después te metes en tu rutina, Bueno, te da pero un con la muerte sopapo. te da un sopapo. Sí. Te da un sopapo. Entonces ahí te reconfiguras todas tus prioridades y decís, pará. Para mí era importante esto y lo otro, pero después cuando tenés un contacto así más cercano, decís, no, pará, de estas son todas boludeces. En realidad lo importante es esto, eso que yo quería hacer, ser feliz. ¿Cómo? Cambian ¿Cómo tus- llego a la felicidad? Cambian tus ¿Qué prioridades. estoy haciendo? Igual cuántas Entonces- veces nos pasa de que nos pasa eso, porque todos en mayor o menor medida nos enfrentamos con la muerte de un familiar, un Sí. ser querido y demás, y sin embargo esas reflexiones te duran un par de semanas. Después volvés, como decía Guille, ¿no? Medio al Después loop, a la Sí. vorágine y no necesariamente hacer un cambio trascendental en tu vida. Tenés que actuar rápido. Si no actúas Tenés que rápido, actuar la rápido. perdiste el Sí, impulso. es cierto. Pero porque no Sí. hablamos de la muerte, justamente, Sí. porque en esta sociedad, no en la sociedad occidental. De hecho, la sociedad, sobre todo en una sociedad de consumo, no tiene sentido hablar de la muerte porque empezarías a priorizar otras cosas por arriba de los deseos, Exacto. que es ir y consumir. Entonces, no tiene sentido hablar de la muerte. Ahora, si vos tuvieses No todo es el negocio. tiempo, no es negocio. No es negocio. Claro, no es negocio verdad, hablar de la no es muerte. negocio. No es negocio. Entonces, si vos estuvieses todo el tiempo hablando de la muerte, serías tan consciente de eso que la lista que armarías, como dice ese, sería otra, distinta. Claro. Totalmente. Ujú. Priorizarías, pero otras cosas. Totalmente, sí. Eso comparto. Sí, sí. Bueno, la verdad que es un tema que da para hablar muchísimo, ¿no? O sea, y realmente no todo el mundo ni tiene ganas ni está preparado para hablar porque, bueno, es un tema que nos enfrenta, como decíamos antes, a que un día no vamos a estar más en este mundo. ¿Y quién quiere ser consciente de eso, no? Así que bueno, súper agradecidos chicos por esta conversación. Me parece, nada, está buenísimo que este estilo de vida que tenemos nos permita tener estas reflexiones, nos permita darnos el tiempo, el espacio para poder conversarlos y más allá de que, bueno, alguno tenga más asumida la muerte que otros o más naturalizada porque es algo sumamente difícil de hacer. Bienvenida sea la charla, bienvenida sea el poner arriba de la mesa nuestras ideas y también, bueno, disentir en algunas si es que no estamos tan de acuerdo. Así que bueno, chicos, muchas gracias de nuevo por sumarse a un nuevo recreo, de tomarse este ratito con nosotros. Fue sumamente interesante y bueno, no sé si quieren agregar algo más. Y es un tema largo, se puede hablar un montón, Uh. pero no, se va a hacer largo el Bueno, podcast. agradecerles por habernos Sí. invitado otra vez a este nuevo podcast Y que ojalá la gente sí. pueda naturalizar más la muerte y pueda hablar más de Mm. esto. Pueda hablar más de esto en sus charlas familiares, en la mesa, ayuda muchísimo. Ayuda mucho a incluso asimilar la muerte de los seres queridos o tomarla de otra manera cuando se acerca ese momento y no que te afecten y que te impacten tanto. O sea, siempre va a impactar, eso es inevitable, pero bueno, Sí. creo que el proceso de aceptación es mucho más rápido si vos ya lo tenés asimilado que si no, que si simplemente lo negás. Mm. Y bueno, no sabemos qué hay después de la muerte, lo que sí No, sabemos que la todos- vida que tenemos es esta, Y todos por queremos ahora, creer así que sí, aprovechémosla lo más posible. Ese es el mensaje que le dejaría a los que están escuchando. Y todos Esta. creemos o queremos creer que hay algo después de la muerte, así que quedémonos con ese consuelo. Bueno, ya nos vamos a enterar. No nos va a quedar otra que enterarnos en algún momento. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Y como siempre les decimos, nos vemos En el próximo podcast. Gracias. Gracias.